Bienvenidos a la clase de 12 años en adelante de Misión Infantil. Hoy les traemos un súper tema que trata acerca de los discípulos que Jesús escogió para que fueran parte de su equipo durante todo su ministerio. Pero antes nos vamos con Ana Gabriela, que nos va a acompañar en las alabanzas. Cristo, eres la luz del mundo, eres el sol de justicia que nunca deja de brillar. Cristo, tu luz no avergüenza, tu luz nunca condena, solo muestra tu gloria. Y esta generación se expone a tu luz. Y cada nación responde a tu voz. Y sea la luz en este lugar. Y sea la luz y todo se ordena. Sea la luz y hágase su voluntad. Y sea la luz en este lugar. Y sea la luz y todo se ordena, sea la luz y hágase su voluntad. Oh, 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 oh. Oh, 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 todo se ilumina cuando tú estás. Todo se ordena, todo se transforma y todo se ilumina cuando tú estás. Y todo se ordena, todo se transforma y todo se ilumina cuando tú estás. Y todo se ordena, todo se transforma. Y eres la luz que alumbra mi vida. Tú eres la luz que al mundo ilumina. Eres la luz y amo hacer tu voluntad. Y eres la luz que alumbra mi vida. Eres la luz que al mundo ilumina. Eres la luz y amo hacer tu voluntad. Oh, 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 Cristo. Hola, yo soy Verónica y pertenezco a las clases de Misión Infantil y hoy vengo a compartirles un versículo, el cual es 1 Corintios, capítulo 12, versículo 27. Y dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Este versículo nos enseña que los verdaderos cristianos son la iglesia y como tal debemos hacer lo que haría Cristo si estuviera físicamente aquí en la tierra. Para la dinámica de esta semana, busca lápiz, papel o algo para anotar. Vas a colocar 5 jugadores de fútbol, uno abajo de otro, 5 cualquiera, 5 los que a ti se te ocurra, los que más te gusten, tus favoritos, los que más talento tengan. Vas a armar tu equipo, ¿sí? 5 jugadores, pueden ser actuales o pueden ser jugadores que ya no se encuentren jugando. Voy a darte 10 segundos para que anotes, uno abajo de otro, ¿sí? Uno abajo de otro. Tiempo, finalizó, tiempo. Pues bien, ahora a cada uno de esos 5 nombres, esos 5 jugadores, le vas a poner al lado qué posición dentro del equipo va a jugar. Portero, defensa, media cancha, delantero y director. Con que no escogiste defensa o no escogiste portero, tal vez escogiste 2 delanteros. Si te das cuenta, dentro de un equipo, ya sea un equipo deportivo, un equipo de trabajo, un equipo que se está organizando para hacer alguna actividad, todos tienen un rol, todos tienen una cualidad, todos tienen que desarrollar algo dentro del equipo. Asimismo, cuando nosotros
estamos en el ministerio, cada uno tiene algo que aportar, cada uno tiene algo que dar para el ministerio. Dentro del ministerio de Jesús también, cada uno de sus discípulos tenía una cualidad. Cada uno de esos discípulos tenía algo, una característica que hoy vamos a darnos cuenta cuál es. Jesús nos muestra que Él utiliza nuestra personalidad, características, habilidades y talentos para el beneficio de su ministerio y para que podamos ganar almas. Pero claro que nuestra personalidad y características son moldeadas por Él de tal forma que seamos perfeccionados y aptos para cumplir esa misión. El primero de los discípulos que vamos a mencionar hoy es Jacobo, hermano de Juan, hijo de Zebedeo. Jacobo es uno de los primeros discípulos que Jesús escogió. Y él nos demuestra, o la característica que vamos a resaltar de él, es que era un hombre audaz. Una persona audaz es una persona valiente, que va y dice lo que tiene que decir, se atreve a decir las cosas, se atreve a proclamar lo que él cree. Muchos, en términos panameños, dirá una persona que habla así frenteado. Bueno, así era Jacobo. Él si tenía que proclamar una verdad, él iba y lo decía. Eso le costó la vida, porque con tanta fuerza él proclamó la verdad de Jesús que en Hechos 12:2 nos habla de que a Jacobo le quitaron la vida, ya que Herodes trató de hacerles la vida imposible y Jacobo fue una de estas personas que dio su vida o que murió a causa de propagar y de proclamar su fe. Chicos, aprendamos de la audacia, la valentía de Jacobo para proclamar nuestra fe en Dios. Bueno, chicos, ahora vamos a hablar sobre Tomás, que era una persona, un discípulo de Jesús, que era leal. ¿Le parece justo que las personas basen su opinión de Tomás en un solo incidente? Ese incidente lo encontramos en Juan capítulo 20, versículo 24 al 28. En este versículo prueba cuando le dicen, le comentan a Tomás que Jesús, su maestro, había resucitado de los muertos y él dice, nah, si yo no lo veo, yo no lo creo. O sea, él tiene que ver para creer. Ven. Pero basan su opinión de que no era leal en un solo incidente y eso no es correcto. Eso no es correcto. La lealtad a Cristo es desafiada cuando tenemos que pagar un precio para seguirlo. Entonces, como Tomás, tenemos que seguir al Señor cueste lo que cueste. No podemos permitir que nuestra lealtad se base en lo que vemos o creemos. Tenemos que ser leales a Dios basándonos en lo que sea. Siempre, siempre dispuestos a pagar el precio que sea necesario. Mateo nos enseña lo que es la abnegación. Abnegación, ¿y eso con qué se come? Pues bien, la negación es la renuncia voluntaria a los deseos, a los afectos o a los intereses personales para beneficio de otra persona. Podemos decir que se asocia o es similar a la generosidad, al desinterés. Lo contrario sería el egoísmo. Bueno, Mateo nos enseña la abnegación. Cuando renunció a su posición, renunció a ser cobrador de impuestos, renunció a su dinero, se lo dio a los pobres. Cuando renunció a la profesión que tenía para seguir a Jesús, Jesús le pidió que le siguiera. Y él, sin pensarlo dos veces, viendo qué era lo que ofrecía Jesús, no dudó en dejar todo atrás, en renunciar a lo que tenía, a los beneficios, por seguir a Jesús. Juan. El otro discípulo que vamos a mencionar es Juan, el hermano de Jacobo e hijo de Zebedeo. Juan se caracteriza por ser un hombre fiable. ¿Qué es ser fiable? Es ser una persona confiable, responsable, que yo te puedo asignar o encomendar una misión y tengo toda la garantía de que lo vas a hacer a la perfección. ¿Qué misión le encargó Jesús a Juan? Una de las tantas misiones la encontramos en Juan 16, que nos narra de que Jesús, antes de morir en la cruz, mientras estaba en la cruz, le dice a Juan que por favor fuera él el que se encargara de cuidar a su madre María. Me llama la atención que Jesús tenía más hermanos. ¿Por qué ellos no se encargaron de su madre? Bueno, ¿qué aprendí?
que Jesús le pidió esto a Juan, ya que Juan demostró estar con Jesús aún en el momento más grave de su vida, que era en la cruz. Y Juan, una vez que Jesús le pide esto, la Biblia nos narra de que él recibe a María en casa. De igual forma, a Juan se le confía la revelación del Apocalipsis. ¡Wow! Esto me demuestra una vez más que en cosas que a veces estimemos como poco somos fieles, sobre mucho Dios nos pondrá. La revelación del Apocalipsis del fin del mundo fue escrita por Juan. ¿Por qué? Porque Jesús vio en Juan una persona fiable. Asimismo, nosotros tenemos que aprender a ser fiables, que no nos vean como jóvenes perezosos, irresponsables, que no se nos puede asignar nada porque lo hacemos a medias o lo hacemos mal. Si comenzamos con las cosas pequeñas, detalles como las tareas, en asignaciones de la iglesia, incluso levantarte para leer un versículo, Dios verá eso en ti y te va a usar para cosas aún mayores. Bien, ahora vamos a estar hablando de Andrés. Sí, Andrés, el discípulo de Jesús. Andrés, en el versículo, en la palabra de Dios, hablamos de él, que él tenía testimonio, y eso se puede encontrar una referencia en Juan capítulo 1, versículo 40 al 42. Andrés es un gran ejemplo de lo que viene a ser testificar acerca de Cristo. ¿Por qué? Porque eso fue lo principal que él hizo después de encontrarse con él, después que él dijo, decido seguirte. Desde ese momento él empezó a testificar sobre Cristo. No siempre es fácil hacer esto porque a veces se nos presentan obstáculos en los que la gente puede decir que somos espiriflauta o que no, que tú eres salva 4 pierde 5, que salvamos a gente, no sé qué, o sea, pero todo es por el propósito que Dios nos dio. Dios dijo que tenemos que venir al mundo y predicar el evangelio. Entonces, ¿qué más hacemos aparte de esto? Entonces, eso es una manera de que, al igual que la lealtad, puede ser algo que sea desafiado, pero nosotros no podemos decaer. Tenemos que seguir testificando sobre la palabra de Dios. Felipe nos demuestra un carácter de fidelidad. Leamos Juan 6, capítulo 6, del versículo 5 al 7. Nos damos cuenta cuando Felipe fue probado en su fe. En el momento que Jesús tiene la multitud delante de ellos y se va a dar la multiplicación de los panes y los peces, Jesús le habla a Felipe y lo prueba, preguntándole dónde comprarían pan. va, esta cantidad de personas, ¿cómo lo vamos a hacer? Humanamente, para Felipe y para cualquier persona, ver esa multitud de gente, yo hubiera dicho, no podemos, es imposible. Pero Jesús le inyecta fe, le da fe y le enseña al multiplicar los panes y los peces que tiene que confiar en él. Tal vez en nuestras manos es difícil, pero cuando uno lo pone las cosas en las manos de Jesús, hay que esperar un milagro. Felipe nos enseña la fidelidad. Fue probado en su fe y vio el milagro. Natanael es otro de los discípulos que Jesús escogió y una de sus características es que él era un hombre honesto. En Juan 1:47 la Biblia dice que Jesús se refirió a Natanael como un hombre en quien no había engaño. Y hoy yo te pregunto, ¿Jesús puede decir lo mismo de ti? Y me pregunto, ¿Jesús podrá decir lo mismo de mí? Como jóvenes debemos saber decir la verdad siempre, aunque nos cueste. Esto es ser una persona íntegra. Y cuando nosotros somos honestos en todo lo que hacemos, la gente puede confiar en nosotros. Y a la hora de predicar el mensaje, no habrá duda de que lo que estamos predicando es verdad. Así como Jesús es la verdad, nosotros tenemos que ser jóvenes de verdad. Pedro. Ya ese nombre le puede sonar. Y no estamos hablando de su vecino, compañero de salón, nada, no. Estamos hablando del Pedro, discípulo de Jesús. Pedro, en esta parte vamos a hablar de que él ponía a prueba su fe. Y eso lo vemos en Mateo 14, 22 al 29. Pedro estuvo dispuesto a poner su fe en acción una vez que
era algo aparentemente imposible, pero hay que reconocer que salió de la barca y eso fue algo que muchos lo hicieron. Vamos a ver algo. Él fue uno de los que salieron de la barca y dejó su trabajo a un lado para seguir a Dios. Entonces, ¿qué significa? Poner la fe en acción. ¿Y por qué muchas veces es difícil hacerlo? Ok, ¿qué significa? Significa que no solo es creer en Dios, sino como el que quiere las cosas, él avanza y él quiere el resultado. Entonces él va avanzando y de esa manera lo logra. Entonces, si no queremos hacer las cosas que Dios quiere, como Él las quiere, no vamos a tener un buen resultado. Va a ser difícil. ¿Por qué? Ya que tendremos que soportar rechazo, fracaso y hasta sacrificio personal para poner a prueba nuestra fe en Dios. ¿Por qué? A ver, Pedro dejó su trabajo, dejó todo lo que hacía para seguir a Cristo. Entonces, al él seguir a Cristo, él dijo, listo, me despojo de esto. Y es mucho que nosotros a veces no lo logramos hacer. Nosotros decimos, pero yo no quiero despojarme de esto que me gusta, el fútbol. Me gusta el fútbol, pero tienes que enfocarte primero en las cosas de Dios. Primero es Dios, luego lo demás. Así que chicos, tomen eso en cuenta, chicos. Tercer y último punto, fieles aunque inadvertidos. Los tres últimos apóstoles, prácticamente no se habla mucho de ellos. Jacobo, el hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, Tadeo. Estos tres sabemos que fueron escogidos como apóstoles de Jesucristo. Caminaron con Jesús, estuvieron con el Maestro, vieron los milagros, los presenciaron, estuvieron con Él. Y luego de que Jesús parte, ellos son parte importante del engranaje, porque evangelizan, porque comparten la palabra a otras naciones. Pasaron como inadvertidos. Asimismo también, muchas veces hay personas que no están en el frente o no son tan vistas, pero tienen un rol y tienen un trabajo importante para el Señor. Nuestro aporte en el ministerio, en este equipo que somos el cuerpo de Cristo, el aporte que tú hagas, aunque pases inadvertido, delante de los ojos de Dios, es importante. Es importante lo que estás haciendo. Y ahora para terminar me corresponde orar. Padre bueno, Padre santo, Señor, en esta hora venimos delante de ti a darte gracias por un día más, Señor, a pedirte que en esta hora nos permitas analizar e internalizar estas cosas que nos has dicho en el día de hoy. Hablar sobre todos estos personajes y todas sus cualidades. En el nombre de Jesús te pedimos que cada una de estas cualidades las pongamos en práctica. Y yo oro con confianza y con fe de que tú me escuchaste y responderás a mi oración. En el nombre de Jesús, amén, chicos. Dios me lo bendiga. Gracias por formar parte de la clase de hoy. Ha sido un placer para todo este equipo de Misión Infantil poder compartir contigo el mensaje de parte de Dios. Recuerda que nadie te menosprecia por ser joven. Antes bien, sé ejemplo en tu palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Dios utilizará cada una de tus características para el crecimiento de su evangelio. Te bendecimos y te esperamos en la próxima clase.